Muy buenos días, cómputo 2, espero que se encuentren bien. El día de hoy la clase va a ser en video. Vamos a ver el tema de vectores y un algoritmo para el ordenamiento de los mismos. Los vectores son una estructura de datos que me permite almacenar un conjunto de elementos. Por lo general son del mismo tipo dependiendo del lenguaje. Si estamos hablando de C, Java o PHP serían del mismo tipo. Sin embargo, conocemos lenguajes como son Python o Ruby que manejan los vectores de una forma un poquito diferente y en donde los tipos pueden ser diferentes. En pantalla tenemos un ejemplo de un vector. Tenemos un vector que tiene 10 elementos en su estructura y los elementos son de tipo entero. Cada elemento está ubicado en una posición. A esa posición se le conoce como índice y los índices empiezan en la posición 0. Hay que recordar esto muy bien porque esto puede ser un problema si no tienes bien claro esta idea. Es decir, que aunque tenga 10 elementos, la última posición o el último índice sería el 9, lo que sería igual a decir n-1 posiciones. A la derecha tenemos otro ejemplo de vectores. En este caso tenemos un vector de 4 elementos o de 4 posiciones, empezando siempre por la posición 0 y un total de posiciones de n-1 posiciones. Es decir, si yo tengo 4 elementos, la última posición va a ser 3. N representa 4, menos 1, 3. ¿Sí? Tenemos que en su primer elemento del vector llamado vector se encuentra el 7. En la segunda posición, en el índice 1, tenemos el elemento 8. En la tercera posición, en el índice 2, tenemos al elemento 9. En la cuarta posición, en el índice 3, tenemos al elemento 10. Ya teniendo esta información, vamos a intentar crear un vector en el lenguaje C para poder almacenar los elementos que se encuentran en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla. Vamos allá. Vamos allá. Vamos a escribir primero el tipo de elemento que voy a almacenar. Voy a almacenar, como los elementos que voy a almacenar son enteros, tengo que indicarle aquí que van a ser enteros los elementos que voy a almacenar. El vector lo vamos a llamar elementos vector y le voy a colocar cuántos elementos va a tener ese vector. Bueno, ese vector va a tener 5 elementos, por lo tanto voy a colocarle aquí un 5, un pico. Listo. Ahora voy a introducir los elementos en sus posiciones correspondientes. Vamos a empezar. Elementos vector en la posición 0, más bien en la posición 0 igual a 1. Elementos vector en la posición 1 igual a 2. Elementos vector en la posición 2 igual a 3. Elementos vector en la posición 3 es igual a 4. Elementos vector en la posición 4 es igual a 5. Punto y coma. Y con esto hemos definido una estructura vector y almacenada en la variable elementos vector, en donde nuestra estructura tiene 5 elementos de tipo entero y cada elemento está ubicado en su posición correspondiente, desde la posición 0 hasta la posición n-1, siendo n el número de elementos que tiene mi vector.
Ahora pasemos al algoritmo. El algoritmo que les voy a mostrar se llama algoritmo de ordenamiento de burbuja o en inglés Bubble Sort. Este algoritmo nos va a servir para poder ordenar los elementos de un vector de mayor a menor o de menor a mayor dependiendo de cuál es el modo de ordenamiento que necesitamos. Empecemos analizando nuestro algoritmo. Nuestro algoritmo nos dice, dado un procedimiento llamado de la burbuja que recibe un número de elementos finitos, tenemos lo siguiente. Tenemos un recorrido principal que va desde el primer elemento, es decir, desde el índice 0 hasta el último elemento, que sería el índice n-1. Dentro de este recorrido tenemos un segundo recorrido o un subrecorrido, en donde vamos a ir desde el elemento 0, más bien desde el primer elemento hasta el elemento n-1, donde este último elemento va a depender del recorrido de i. Bueno, vamos a analizar esta primera parte. Tenemos a n, que va a representar el número de elementos. Yo voy a colocarle 5 elementos. Después sabemos que tenemos dos for, uno externo y uno interno. Vamos a poner aquí externo y interno. Por cada vuelta del if externo se hace un recorrido completo en el if interno. Dice que i va a empezar desde 0 y va a terminar hasta el último elemento, que sería la posición n-1. Ahora, en el caso del if interno nos dice que va a ir desde 0, que j va a ir desde 0 hasta la posición n-i-1. Si i vale 0, entonces la posición va a ir desde 0 hasta n, que representa el 5, menos i, que es el 0, menos 1. Esto nos dice que el recorrido del if interno en la primera posición del if externo va a ir desde 0 hasta 4. ¿Sí? Eso quiere decir que va a recorrer todo el vector, porque recuerden que la posición 4 es el último elemento de los 5 elementos que tiene este vector. Ahora analicemos la segunda vuelta de nuestro if externo. En la segunda vuelta de nuestro if externo i vale 1 y aquí j va a empezar desde 0 hasta n, que vale 5, menos i, que vale 1, menos 1. Y eso nos da 3. Eso quiere decir que va a ir desde el primer elemento hasta uno antes del último. Para que esto se entienda un poco mejor, vamos a analizarlo desde un punto gráfico. Vamos a abrir aquí nuestro Excel y vamos a analizar esto. Tenemos aquí nuestros 5 elementos de nuestro vector y los recorridos que vamos a hacer. La primera vez i está ubicado en el elemento 0. Pues voy aquí a marcar el elemento 0. ¿Sí? Y j va a recorrer desde dónde a dónde. Desde el elemento 0 hasta dónde. Hasta n-i-1. Eso quiere decir que va a ir desde 0, ¿sí? Desde 0 hasta n, que vale 5, menos i, que vale 0, menos 1. 5 menos 0, 5, menos 1, 4. ¿Y cuál es la posición 4? La posición 4 es esta. Entonces la voy a marcar de color naranja. ¿Sí? Ahora, en la segunda vuelta de i se va a encontrar aquí.
y J va a ir desde 0 nuevamente, desde aquí, hasta n menos i menos 1. N vale 5, i vale 1, porque estamos en la segunda vuelta de i. Recuerden que la primera vuelta de i vale 0, y la segunda vuelta de i vale 1. Entonces, n que vale 5, i que vale 1 y menos 1, ¿cuánto es? 5 menos 1, 4 menos 1, 3. ¿Cuál es la posición 3? Es esta. Esta es la posición 3. Entonces, quiere decir que i va a recorrer desde aquí y va a pasar por estos valores. En la siguiente vuelta de i va a estar en la posición 2. Y va a ir desde 0 hasta n menos i menos 1. N vale 5, i vale 2, sería 5 menos 2, 3, menos 1, 2. ¿Y cuál es la posición 2? La posición 2 es esta de aquí. Esta de aquí es la posición 2. Entonces, quiere decir que va a ir estos de acá, hasta este 4 inclusive. Ahora, en el siguiente, i va a estar en la posición 3. Vamos a marcarlo, posición 3. Y ahora, i va a ir desde la posición 0 hasta la posición n menos i menos 1. ¿Sí? N vale 5, i vale 3. No este 3 de aquí, sino la posición 3. N vale 5, i vale 3, que sería 5 menos 3, 2, menos 1, 1. Entonces va a ir en estos dos. Esta es la posición 1 y esta es la posición 0. Empieza desde 0 y termina hasta la posición 1. Vamos a marcarlo aquí. Ahí está. Y en el último elemento vamos a ir ahí. Lo vamos a colocar en ¿dónde? En la posición 4. Y J va a ir desde la posición 0 hasta n menos i menos 1. Como i vale 4, 5 menos 4 es 1, menos 1, 0. Entonces solo va a quedarse aquí. Y esos serían los recorridos que tendríamos. Vamos a analizar ahora la siguiente parte del algoritmo. Bien. Después de analizar los recorridos, vamos a analizar este if que tenemos aquí. Dice que si el elemento que se encuentra en la posición J es mayor que el elemento que está a la derecha, es decir, J más 1, entonces vamos a sustituir a el elemento que está en J, lo vamos a pasar a J más 1, y el elemento que está en J más 1 lo vamos a pasar al elemento que está a la posición donde está J. Aquí, para poder hacer eso, necesitamos primero asegurarnos que el elemento AJ está seguro. Vamos a crear para esto una variable auxiliar en donde vamos a almacenar al elemento que se encuentra en J, y después, ya que guardamos el elemento que está en J, vamos a hacer que la posición J almacene al elemento que está en J más 1. Eso quiere decir que hasta este momento el elemento que se encuentra en AJ y el elemento que está en AJ más 1 son los mismos. Después, lo que vamos a hacer es que el elemento que está en AJ más 1 lo vamos a sustituir por lo que se encuentra en nuestra variable auxiliar, que lo que hizo fue almacenar el elemento que estaba, porque ya no está, en AJ, es decir, en
la posición J anterior. Y con esto terminamos este if. Vamos a pasar a la parte gráfica. Vamos a analizar gráficamente lo que nos dice nuestro algoritmo. Dice que vamos a comparar el valor de J. Recuerden que el primer valor de J en la primera vuelta de i es la posición 0. Por consiguiente, vamos a analizar el 2 que está aquí con el 1 que está acá. ¿El 2 es mayor que el 1? Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mover este 2 que está aquí, lo vamos a pasar a auxiliar. Y lo que vamos a hacer es mover este 1 para acá. Pasamos el 1. Y después vamos a mover este que está aquí, los vamos a igualar a lo que tenemos en nuestra variable auxiliar. Listo. Ya hicimos el cambio. Ahora, la siguiente vuelta de J, ahora J está aquí, en este punto. Lo voy a poner en rojo. Aquí está J. Ahora, J representa, o más bien tiene el valor de la posición 1 y su valor que se encuentra dentro de la posición 1 es el 1. Entonces vamos a comparar este 1 con este 4. ¿El 1 es mayor que el 4? No, no es mayor que el 4. Por consiguiente no hacemos nada. Pasamos al siguiente. Este ya no es nuestro valor de J. J ahora está aquí. Voy a marcar. Y vamos a analizar nuevamente. J, el 4, es mayor que el que está a la derecha. Sí es mayor, entonces hacemos el cambio. Este 4 de aquí lo vamos a pasar acá. Para hacer esto, almacenamos este 4 en la variable auxiliar y vamos a sustituir este 4 por el valor que se encuentra a la derecha, es decir, el valor que se encuentra en la posición J más 1. Y este valor que se encuentra acá lo vamos a sustituir por el valor que se encuentra en la variable auxiliar, es decir, el antiguo valor de la posición J. Ahora, J ya no está aquí, J ahora está aquí. ¿Sí? Vamos a marcarlo. Pero recuerden que este valor fue sustituido al igual que la vez anterior, entonces el valor de J es este. Más bien, el valor que se encuentra en la posición de J es este. Nos vamos a comparar. El 4 que está aquí es mayor que el 5 que está acá. No, no es mayor, por consiguiente no hacemos nada. ¿Sí? Bueno, vamos a hacer uno más. Estos son los valores que están actualmente en el vector. Vamos a hacer lo mismo. Ahora J y se movió y ya está aquí. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en este lugar de acá. ¿Qué vamos a hacer aquí? Bueno, aquí vamos a analizar que J empieza en este 2. Vamos a preguntar que si este 2 de aquí es mayor ¿a quién? A este 1 de acá. Bueno, más bien, ¿este 1 de acá es mayor que este? Pues no, no es mayor, entonces no hacemos nada. Ahora J lo movemos para acá. Este valor de J es mayor que el valor que está a la derecha de J, es decir, en J más 1, el 2 no es mayor que el 3. ¿Sí? Pasamos aquí. ¿El 3 es mayor que el 4? No, no es mayor que el 4. Y ahí terminamos. Porque recuerden que para la segunda vuelta de i, J ya no llega hasta el último valor, sino que llega 1 antes. Para este caso particular, en la posición 4. Si se dan cuenta, aquí ya no va a haber movimientos, ya no van a existir movimientos porque los valores ya están ordenados. Y ese es
el propósito de este algoritmo: ordenar los elementos dentro de una estructura de un vector. Espero que haya quedado claro. Sin embargo, para asegurarme que se haya quedado claro, les voy a marcar la siguiente actividad. Vamos a tener 8 valores: el 8, el 9, el 6, el 5, el 12, el 21 y el 0. Y lo que van a hacer ustedes es hacer el procedimiento en video de cómo se van a ordenar estos elementos utilizando nuestro algoritmo de burbuja. Si tienen alguna duda o alguna pregunta, me pueden hacer esas preguntas en los canales de Discord que tengo asignados para ustedes. Nos vemos en el próximo video.